Bueno, bienvenidas a todas y a todos. En primer lugar, bueno, para nosotras desde Cipreva, estar haciendo esta actividad acá en la Casa de las Trabajadoras y los Trabajadores de Prensa es un orgullo, y poder hacerlo con las compañeras de la Corriente 7 de Julio también. Así que, en primer lugar, darles la bienvenida, saludarlas y bueno, y esperemos que este sea el primero de muchos encuentros que hagamos para empezar a discutir estas cosas que, como trabajadoras de prensa, como periodistas de la comunicación, nos suceden a diario en nuestro quehacer. Así que bueno, les doy la palabra a Natalia, así presenta ella. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que primero contar un poco el origen de cómo surgió este encuentro, que como siempre está motivado en una gran necesidad, que es democratizar la palabra en los medios de comunicación, sobre todo para voces, sobre todo y fundamentalmente de mujeres. ¿Y por qué las abogadas laboralistas nos sentimos interpeladas en esta situación? Bueno, porque desde los gremios también vemos esa diferencia o esa feminización de las tareas. Son lugares en donde la puja en las estructuras de poder es muy importante, no nominalmente, ¿no? Porque está muy aceptado la participación de la mujer, pero sí en los lugares, como digo yo, de administración de poder. Nosotras las abogadas tenemos el vicio de dividir, ¿no? Porque lo hace la misma ley, entre actos de administración y actos de disposición. Y me parece que es una clara muestra de lo que sucede con las mujeres y disidencias y los varones. Los actos de administración no cambian la naturaleza de las cosas, pero son necesarios para la conservación, mientras que los actos de disposición sí cambian la naturaleza de las cosas. Y yo considero, y lo hablábamos mucho con las chicas, que los varones siguen estando en los medios de comunicación o incluso en los sindicatos en un lugar de disposición de poder, relegando a las mujeres al lugar de la administración. Y a mí me parece central ver esto desde el punto de vista del trabajo, porque por supuesto va en contra de los derechos de las mujeres, sobre todo en el ámbito del periodismo. Hablamos mucho con las chicas, porque a mí me llamaba poderosamente la atención que las mujeres en los medios de comunicación, radiales y desde ya televisivos, no es mi paño, pero yo como oyente escucho siempre de cualquier medio de comunicación, incluso en los autopercibidos nacionales y populares, hablar de economía, de derecho, de política a los varones. Y la verdad me da mucha bronca, lo digo desde este lugar, pero como la bronca, si no se pone en acción política, no existe, empezamos a hablar y a construir. Y esto lo digo como oyente, por eso digo, con lo valioso que me parecen las palabras, en este caso de Valentina, de Fabiana, de Jimena, y la bronca, insisto, que me da no poder escucharlas en lugares centrales. Creo que esto es una discusión que hay que dar, no tengo ninguna duda que los compañeros van a acompañar, pero, como siempre decimos las laboralistas, los laburantes son los que hacen su propia emancipación. Y bueno, yo creo que las mujeres tenemos que abrir nuestro camino de emancipación, porque como laburantes tenemos un doble plus de desigualdad: ser mujeres y ser laburantes. Así que celebro este encuentro, esta sinergia entre el derecho del trabajo y el derecho de las mujeres a democratizar la voz, porque la voz no se democratiza solamente desde lo NACAM Pop respecto de una derecha reaccionaria. La voz se democratiza también cuando tengamos mujeres hablando de esos temas centrales, porque la perspectiva es distinta, porque es desde una perspectiva de desigualdad, porque es desde una perspectiva donde siempre fueron sometidas o juzgadas. Y la verdad, me encanta escuchar a las mujeres hablar de género, de cultura y demás, pero quiero escuchar a más mujeres como Valentina, como Fabiana y como Jimena hablando de economía, de política y de derecho y de jurídicos, de judiciales. Así que le paso la voz a quien primero, hablando a Jime. A Jime, sí, primero a Jime. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como decía Nati, esto surgió desde la bronca y desde el enojo y la impotencia de querer cambiar estructuras en donde todavía varones y mujeres siguen pensando los medios y el mensaje muy patriarcalmente y ni se dan cuenta, no toman conciencia de lo que producen, y cuando lo vamos a plantear, porque hemos planteado varias veces en distintas instancias, a mí me ha pasado también incluso en mi medio que amo, que es mi casa Tiempo Argentino, pelearme con amigos y amigas de decir esto así no hay que hacerlo de otra manera, y después de muchas frustraciones
y enojos, lo que estuve pensando fueron distintas herramientas para ponerlas en discusión, a ver qué les parecía, y también para empezar a cambiar las cosas, más allá de la queja. Igual la queja sirve porque, por ejemplo, nosotros en la radio donde laburamos, hasta hace poco había un pase que eran todos varones hablando de política y ahora logramos que ingresara una mujer que habla de judiciales y eso ya hace que el aire sea otro y que cuando, no sé, hasta incluso cuando se despiden, chau compañeros, no, es chau compañeros y compañeras, porque hubo una voz femenina discutiendo de política en esas charlas informales, en esos formatos. O sea que luchar garpa es el hashtag, pero más allá de eso, porque también es muy desgastante para las mujeres o para las trabajadoras que vamos a pelearnos con los directores o los jefes o los dueños incluso, y que después terminamos peleadas. O sea, por ahí logramos un cambio como este, pero a fuerza de desgaste y pelea. Yo no digo, obviamente no llamo a no pelear, obviamente hay que pelear, pero por ahí hay que pelear un poco más organizada y colectivamente. Y a mí lo que se me había ocurrido es, después justo después de que se me ocurrió, se ve que estamos todas sintonizadas, el CIPREVA sacó la campaña de la reglamentación de la ley de paridad de género. Tenemos una ley, ¿hace cuánto está? 6 meses ya, ¿no? O más. Un poco más, 1 año y medio. Bueno, mirá. O sea, fue una ley que costó un montón sacar, que lo que hace es que haya pide que haya la misma cantidad de mujeres o diversidades y que a su vez no estén en la base, sino que también vayan a la cúpula. Y que además lo que hace esa ley es que esos medios que cumplan con la ley tengan un mayor acceso a la pauta. Eso está durmiendo en el Ejecutivo. Sí. Y el otro día, exactamente hace 1 semana y media, la portavoz Gabriela Cerruti hizo una locución ahí en la conferencia de prensa diciendo, ay, ¿cómo puede ser que el sorteo haya dado que sean todos varones? Y puede ser porque vos no reglamentaste la ley. O sea, empecemos por casa. O sea, sos el Ejecutivo y sos la funcionaria responsable del área. O sea, a tal punto digo que está esa ley y nadie la retoma, porque nosotros por ahí tampoco la pusimos, no la militamos. Esa ley incluso fue votada en contra por diputadas que se autoperciben feministas, pero se logró que se sancionara, costó un montón. No es una ley punitiva, es una ley por la positiva que le da más pauta a los medios que cumplen con esta diversidad. También está la ley Micaela, que sirve, he visto que ha servido, porque por ejemplo a los directivos de Canal 7, acá hay trabajadores y trabajadoras, que han hecho la capacitación, no solo directivos, sino la ley Micaela también lo que me gusta es que va para la dirección, no para la base, porque en la base estamos todas reformadas, vamos al encuentro, hacemos todo, pero si siguen dirigiendo estos señoros orondos sentados en sus escritorios, y esa ley fue pensada para ellos y les entran un par de fichas, es como que algo empiezan a entender, a ver, lo he visto porque he conversado con algunos que vi que evidentemente funcionaba, porque también muchos la criticaban porque era como muy superestructural. No me parece que sea mal que sea superestructural por eso, porque en la base sí lo tenemos laburado el tema, no lo tenemos laburado, o sea, todavía no estamos pudiendo cambiar las cúpulas, que son, me parece el problema que justo coyunturalmente sucede en este momento. En las organizaciones sindicales, en los medios, en las organizaciones sociales, están todos los señoros sentados ahí, arriba. Y otra de las cosas que yo había pensado, también discutiendo con mis compañeras de tiempo y pensándolo, ¿qué pasa? Se abre una vacante, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, manden currículum de gente conocida para cubrir este cargo. Y esa cobertura, por ahí, nosotros no tenemos departamento de recursos humanos, pero esa cobertura se hace tipo, bueno, dale, mándame uno que yo sí, encaja, va y entra. Y el criterio de género no se tiene en cuenta, o no se tiene en cuenta
como es debido, se considera, pero después se descarta. Y aparecen unos argumentos que por ahí en algún momento estaría bueno después sistematizarlos, escribirlos, pero que son más o menos siempre los mismos, que son, no importa si es mujer o varón, importa que sea buen profesional, o era lo que había, conseguimos a este compañero que justo encaja con el perfil. Sí, está bien, o sea, encaja, pero a lo que voy es, si nosotras no nos organizamos, y yo sé que es ilegal, acá estoy rodeada de abogados, pero yo sé que es ilegal, voy a proponer algo ilegal. Claro. Pero yo sé que no se puede pedir por género, o sea, eso en realidad, o sea, vos no puedes poner en una búsqueda varón o mujer, está prohibido, pero a como están dadas las cosas, es una norma que está mal, o sea, porque reproduce, o sea, lo que sigue haciendo es que se sigan tomando varones. Y no sé, yo porque por ahí es más fácil plantearlo desde una cooperativa donde tenemos esta discusión más fácil, más democratizada y no nos tenemos que pelear con un dueño, como era antes. Pero así todo tenemos muy realizados los compañeros y compañeras, incluso mujeres, esos prejuicios. Entonces a mí lo que se me había ocurrido es, para tirarlo y para después laburarlo, armar una bolsa de trabajo de mujeres y diversidades en donde cada vez que aparezcan estas urgencias para cubrir cargos, que son urgencias porque son compañeros que a lo mejor les surge otra cosa, no sé, se tienen que ir, tengamos a mano a quién proponer y por qué proponer a esa persona, a esa mujer, a esa persona de la diversidad sexual, y ya ahí en los hechos lo garantizamos, lo podemos garantizar. Eso me parece que por ahí nos podríamos dar esa tarea y que además quede también a la mano de todas y todos. Y otra idea que se me había ocurrido también para hoy, pero ya la vengo pensando hace un montón, es, porque me vengo peleando mucho, incluso hasta con compañeras mujeres productoras de radio, que siempre hay, no sé, tenés que buscar 2 entrevistados para el programa. Bueno, y los entrevistados terminan siendo siempre varones, ¿por qué? Porque ya sabemos. Ahora, cuando le pedís, che, si ya sacamos a 2 senadores, ¿por qué no sacamos a un senador y a una senadora? Dice, no, bueno, porque justo, no sé qué. O sea, siempre hay una excusa. Entonces, por ahí lo que podríamos hacer también es tener una agenda de contactos de especialistas en cosas, ese se llama el programa de ella, pero sí, un listado con especialistas a quien llamar a la hora de sacar entrevistadas, porque si no siempre, porque cuando yo se lo propongo incluso a mis compañeras productoras, le digo, che, ¿por qué no mezclamos un poco, así no son todos varones? Dice, ay, no, la llamé y no puede. Sí, porque por ahí para los que conocen el trabajo de producción, yo laburé un par de años de eso, el contacto se labura. No es que es muy pocas veces las que llamás y te atienden y justo salió. Pasa, pero es lo menos. Lo que tenés que hacer es trabajarlo, ese contacto. ¿Cómo lo trabajás? Bueno, no pudiste hoy, pero teneme en cuenta para la próxima. Y así lo vas teniendo, como de hecho es así como salen los varones. No es que los varones están a la mano tampoco. Son contactos laburados. Bueno, para mí lo que hay que hacer es armar una lista para poder tener a mano y también hablar con estas personas para que estén dispuestas a la hora de que los llamen los programas de radio o los diarios o la tele, de que asuman un compromiso de poder poner la voz a la hora de hablar de cualquier tema que sea que convoquemos. Porque, como todos sabrán, o sea, el periodismo, este laburo, se basa mucho en la urgencia, y en la urgencia lo que tenés que hacer es resolver. Y por lo general, los varones están ahí a la mano y te lo resuelven. Sí, porque hay 5 opciones de varones y una de mujer. Claro. Alguno agarra. Exactamente. Entonces, yo lo que voy es que por ahí tendríamos que pensar estas 2 cosas como estrategia, además de la campaña que largó el CIPREVA, de la ley de paridad de género, además de la ley, estas 2 herramientas laborales como gremio a mano para poder llamar y que salgan mujeres especialistas en cosas, y que además cuando se busca cubrir algún cargo dentro de la estructura periodística, también se llamen a las mujeres. Onda, tenés acá un listado de profesionales excelentes que siempre están changueando y nunca terminan de tener un buen laburo, justamente por eso, porque son laburos que son incómodos y que muchas veces
además con la inseguridad con la que cargamos las mujeres estructuralmente, ¿no? Viste que te hacen sentir como que no perteneces, entonces como que siempre vamos con la cabeza agachada. En cambio, si lo hacemos colectivamente y lo militamos en los lugares de trabajo, el listado de especialistas en cosas y las compañeras y mujeres y de diversidad para que se puedan incluir en las estructuras laborales, vamos a poder tener una respuesta rápida a la hora de la urgencia. Vamos a tener una respuesta a la mano para cuando nos vengan con esas excusas de, ay, bueno, pero tiene que ser buen profesional, no tiene que ser mujer. Bueno, no, tiene que ser mujer. Punto. Buen profesional ya éramos. ¿Por qué me pones ahora a hablar de si somos buenas o malas profesionales? Y cuando llamaste a un chabón no te pusiste a pensar si era bueno o mal profesional, o sea, lo llamaste. O sea, porque la duda sobre la calificación se pone cuando reclamamos que haya mujeres y diversidad. Eso es un argumento que nosotros todos nos tenemos que desterrar de nuestras cabezas. Bueno, esas dos propuestas nomás, compañeras y compañeros. Bueno, Jimé, pasamos a hacer catarsis, está muy bien. Que no quiere decir que los argumentos no sean emocionales, que no tengan raigambre racional. Otra de los lugares donde nos quieren llevar a las mujeres. Bueno, me olvidé obviamente lo más importante, que es agradecer a la casa, que nos abrió las puertas en 2 oportunidades. Esto iba a hacerse justamente el 2 de septiembre, el día que le gatillaron en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner. Además de repudiar profundamente la violencia política, porque encarna obviamente un proyecto político de mayorías, me pareció muy loco escuchar a varones criticar lo que había hecho bien o mal, propios. Pero a la cabeza le gatillaron a ella, el cuerpo lo puso ella. Entonces eso me parece también ilustrativo. Bueno, agradecer por eso profundamente a Cipreo y a las compañeras, a Inés que nos hizo el lazo también. Y bueno, ahora no la presenté a Jimena, que es periodista, socióloga, trabaja en tiempo, pero no importa, vamos a sumar las credenciales, chicas. También ahora Fabiana Solano, también socióloga, ¿no? Y periodista, labura en El Destape, así que le vamos a dar la palabra a ella para que continúe con el conversatorio. Bueno. Yo no puedo aplaudir por obvias condiciones. Primero agradecer por la invitación, me parece que tenemos que multiplicar estos encuentros y en estos ámbitos. Y mientras escuchaba hablar a Jime, pensaba en la vorágine que vivimos todos los días las mujeres disidencias y ojalá algún día, bueno, mujeres de pueblos originarios, sectores populares que puedan formar parte de estos espacios, en el sentido de todas las discusiones que van quedando en las capas, ¿no? Y que nunca podemos dar. Y que se van acumulando siempre es la urgencia. Y hoy la urgencia es la visibilidad, ser más, pero por debajo de eso hay un montón de cosas que todos los días naturalizamos y les bajamos el precio también por eso. Y eso a la larga se van acumulando y van generando brechas, techos de cristal, codazos por los cuales siempre quedamos un paso atrás, ¿no? Podemos nombrar un montón de cosas que vivimos todos los días, como, por ejemplo, bueno, en muchos lugares no hay baños de mujeres, o los baños los tenemos que compartir y no estar en condiciones, o incluso que los productores sean varones y haya cosas con las que uno no puede hablar, que la mayoría son productores varones, que incluso a la hora de elegir, lo que decía Jimé, quién va a formar parte de los equipos, ni tienen contemplada la cuestión de género, porque no lo entienden, porque, digamos, piensan de otra manera. Y hasta cuestiones, bueno, de salario. La verdad que con Jimé muchas veces hablamos de la brecha salarial. Sabemos en Argentina hay una brecha salarial de entre el 25 y el 27%, que supongo que en el periodismo debe ser más alta, y también teniendo en cuenta si es en televisión, si es en radio. Sé que radio es una de las, digamos, de las peor ranqueadas, que es donde trabajamos nosotras, que además trabajamos en gráfica. Pero hay un montón de cuestiones que se van acumulando y en la discusión, porque siempre vamos por lo urgente, no las podemos dar. Y eso también es parte de... Y a mí me hace acordar a las luchas
políticas que vemos todos los días en relación digamos, a la lucha de clases, ¿no? Que siempre es por lo más importante y van quedando rezagadas un montón de cosas que son realmente estructurales y nunca las podemos dar porque primero hay que ir por lo más importante. Y eso también es una estrategia del patriarcado para que nunca podamos alcanzar los espacios o para que nunca, digamos, nos sintamos realmente cómodas o la igualdad de género nunca se consiga. Justo con Jimé venimos hablando mucho de la violencia política y cómo en los medios se está tratando el asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, se habla de magnicidio, se habla de crímenes de odio, se habla de discursos de odio, pero en muy pocos espacios se habla de la violencia política de género, que es parte de la ley, que se tipificó a partir del 2019 y se incorporó a la ley justamente porque al haber más mujeres que participamos en política, también se hace más visible la violencia política que recibimos. Y la violencia política no recae solamente sobre las funcionarias, dirigentes, legisladoras, cae sobre las periodistas que hacemos política también, o que intentamos hacer política, que lo vivimos en nuestros medios, pero también cuando queremos chequear una fuente y no nos atienden, porque hay complicidad entre los varones, que probablemente, ojo, no creo que ellos consideren que es violencia, digo, entiendo que parten de una forma de estructuración de sus vínculos distinta, que les resulte más cómodo hablar con un varón, pero nosotros sí lo entendemos como política y es como parte de, digamos, de esta acumulación de inconvenientes que hacen que para nosotros sea mucho más difícil acceder a esa información. Y eso después es muy difícil de competir cuando vos te tenés que sentar a discutir, como por ejemplo nos pasa a nosotros, en un pase, donde además la vorágine del pase hace que sea una riña de gallos entre quién tiene más datos, ¿viste? Y se pierde el análisis en el medio, no, porque me dijo... La política en los medios de comunicación que están además prestando atención al rating y al clickbait, se ha reducido un poco a eso, ¿no? A ver quién tira la posta, o quién va más profundo, quién es más provocador. A veces surgen charlas súper interesantes y a veces hay muy poco tiempo para el análisis y hay demasiado tiempo para los titulares. Y yo creo que si hay algo que ha introducido el feminismo es ir en la profundidad de los análisis y hablar de política desde un lugar mucho más... Nosotras como sociólogas medio que estamos como obligadas a tener ese punto de vista, ¿no? De ir al pensamiento en capas y no solamente el pensamiento sobre la superficie, ¿no? El pensamiento más por debajo para ver qué es lo que está pasando por atrás. Y por ejemplo, hay muy poco tiempo, yo siento que, y esta es mi forma de pensar, ni siquiera puedo cambiarla porque lo pienso de esa manera, lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con Cristina, es algo que las feministas venimos hablando hace un montón de tiempo, de la cuestión de cómo de la violencia testimonial y de la violencia simbólica se pasa a la violencia física. Y pareciera que es novedad, o a muchos les sorprende. Entonces, fíjate la importancia de nuestra forma de pensamiento y de nuestra forma de reflexión, que no es solamente hablar de género, de números, de igualdad, sino hablar de formas, de estructuras cognitivas, de conformación de subjetividad de este sistema. Después, de repente lo vemos plasmado en una situación que es casi inevitable, porque lo que pasó es gravísimo, y nosotras después quedamos relegadas en el análisis, porque ahora los que hablan sobre eso son varones. Entonces digo, lo que nosotros estamos viendo es mucho más importante de lo que nosotros creemos y del lugar que nos dan. Porque nosotros desde nuestro lugar también de observación y desde nuestro ojo fino, yo creo que las mujeres tenemos la capacidad, por cómo fuimos socializadas, de observar otras cosas, porque siempre estuvimos en el lugar de la observación y el silencio y eso hace que veamos otras cosas. Y los varones que siempre fueron los que tuvieron que pasar enseguida a la acción son más pragmáticos. No estoy esencializando, estoy haciendo un análisis desde la sociología. Tienen que resolver, ¿viste? Van ahí. Nosotras tenemos un poder de observación, de ver las cosas con anticipación, que no se está dando lugar en los medios, y estas cosas hacen que veamos que es realmente importante. O sea, hay que creérsela también, hay que entender que la visión de género no es solamente los temas, no es solamente una agenda, es una forma de tratar y entender la realidad. A veces a mí me pasa que veo
por ejemplo, cómo en los programas de política que más son los más importantes, o los mainstream, o los que están en los horarios más importantes, la forma de hablarse entre las personas es gritarse, agredirse, a ver quién habla más fuerte que el otro. Cuando una mujer se pone en ese lugar, enseguida es catalogada como, mira, está loca, ¿no? Claro, es como, bueno, si un hombre habla, tiene poder, si una mujer habla fuerte, es una desequilibrada. Y eso también muestra que los lugares están preparados y están armados para que hablen ellos, porque cuando nosotros intervenimos en esa misma posición y desde esa misma actitud, a nosotros nos juzgan. Pero al mismo tiempo me da a pensar también de que es posible construir otros formatos de diálogo. Y lo vemos necesario también en este momento, cuando nos damos cuenta que la violencia se ha naturalizado incluso en los espacios de discusión política. Hoy ves una sesión en el Congreso y se putea, digo, se trasladó el panelismo a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, cuando debería ser al revés, ¿no? Debería, por lo menos el lenguaje más respetuoso, pasar de las instituciones a la televisión y no al revés. Y creo que el feminismo puede aportar también desde ese lugar. Y acá que no suene cliché, nosotros estamos introduciendo también las teorías del cuidado, de la amorosidad, del respeto, de la escucha. Y eso en la política es fundamental, y sobre todo en estos momentos donde vemos que la teoría que está ganando más espacio o el paradigma político que está ganando más espacio es el de la eliminación del otro. El de hablar más fuerte para que no se escuche. El de, bueno, los discursos de odio. Y nosotros también, bueno, con el legado de las madres, de las abuelas, también en sus formas, y ahí creo que tiene que ver directamente con la crianza de las mujeres, que por supuesto peleamos por una crianza igualitaria, pero también rescatemos la parte, digamos, lo que hemos cosechado. Eso también se tiene que aplicar y formar parte de la discusión. Nosotros no queremos llegar a los espacios de la política y que estén iguales, o a los espacios de televisión y que sigan iguales. Queremos llegar y queremos modificarlos. Eso. Vieron que había que poner en valor y visibilizar todo lo que nos estaba pasando, digo. Bueno, yo como estoy oficiando de presentadora, me voy a permitir decir algo que me parece fundamental que dijo Fabiana, que es la estructura, la constitución de subjetividad a las que desde ya nos somete el patriarcado, que viene de la mano del capitalismo. Esto no es una cuestión casual, porque hay una división internacional del trabajo, donde la mujer está relegada al ámbito doméstico y el ámbito de disputa del varón es el territorial, ¿no? La fábrica, la política. Y cómo esa invisibilización fue también consecuencias, creo yo, de esa lógica de no ver, de suprimir y también, por último, de exterminar. Ella fue mucho más fina cuando hablaba de la riña de gallos. Yo digo que son luchas de mediciones, ¿no? No voy a decir de qué. Pero tiene que ver también con esa constitución de subjetividad y de no poder armar una verdadera lógica de articulación para construir política. Y yo siempre le digo a esos compañeros, hay compañeras también que por supuesto enarbolan este discurso, que tienen hijas, o que tienen hermanas, o que tienen madres. Y esto no lo digo para emocionalizar, lo digo justamente porque a veces parece ser que lo advierten cuando a una mujer que está cerca y que aman y que quieren, le sucede o la ven sufrir por las desigualdades y las inequidades que producen estas estructuras. Bueno, le voy a dar la palabra a Valentina Castro, que además de ser mujer, debe padecer el hecho de ser joven, ¿no? Porque la juventud es también un atributo positivo en el caso de los varones. Pero qué hombre inteligente. Una mujer joven e inteligente es, creo que, condenable tremendamente. Y encima, Valentina es socióloga y habla de economía, es columnista económica en AM530, lo dije bien, ¿vale? En Somos Radio. Así que bueno, le doy la palabra a ella. Bueno,
Gracias por la presentación. Primero, celebrar el espacio. Creo que es fundamental que nosotros generemos estos espacios, que encontremos el lugar donde reunirnos, donde discutir, porque ellos también tienen estos espacios, ¿no? Ya los vienen construyendo, nada más que estos espacios ellos los generan en un canal de televisión en vivo. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Pero acá hay una cuestión central, que es decir, bueno, ellos también construyen este pacto de caballeros, ¿no? En donde tienen esas discusiones, esa organización, porque efectivamente, digo, también hay una militancia de su parte y hay una organización de su parte, que eso es algo que hay que saberlo y hay que valorarlo, para también nosotras tomar este espacio y lograr institucionalizar, ¿no? Y acá hay una cuestión central, que es discutir, bueno, el rol que tenemos nosotras en los medios, en el debate público, principalmente. Y una vez que llegamos y se da todo este proceso que comentaban las chicas previamente, es muy difícil, ¿no? Porque no alcanza con solo llegar. Nosotras ya damos un trabajo enorme para llegar ahí, y una vez que llegamos es someternos nuevamente a discusiones, a estar todo el tiempo codeándonos entre nuestros compañeros para lograr alcanzar esos espacios. Y también una vez que llegamos hay una cuestión que tiene que ver con el monopolio de los temas, ¿no? Con el monopolio de la temática que una puede hablar y que no puede hablar, ¿no? Esa resignación que está establecida y ha sido establecida hace ya muchos años, de que las mujeres en los medios, bueno, hablan de moda, hablan de entretenimiento, de esas pequeñas cosas que acompañan la información principal, ¿no? Los temas políticos, jurídicos, económicos, que son los temas de agendas, lo han tratado y aún lo siguen tratando en muchos medios los varones, ¿no? Ese monopolio de la información que tienen los varones también es una discusión que nos damos en el día a día, y que todavía sigue siendo muy difícil. ¿Por qué? Porque este pacto de caballeros todavía sigue presente. Si bien nosotras hemos podido avanzar a partir de la organización, de los sindicatos, de la cooperación, del apoyo entre nosotras y sobre todo la contención, porque insisto, una vez que llegamos no es fácil estar ahí, todavía falta, y todavía falta mucho, ¿no? Porque cuando llegamos es esa discusión sobre, bueno, ¿de qué va a hablar, no? O sea, imagínense cuando yo llegué a la radio con mis 21 años, cómo me miraron todos los señores que hablan de economía en la radio, ¿no? O sea, muchacha, váyase. Sí, claro, vos sos. Entonces, acá hay una cuestión que es muy difícil dar esas peleas, y principalmente cuando ya esos muchachos tienen comprada la silla, ¿no? Tienen comprada la silla en los temas, en los espacios, en determinados medios, en determinadas radios. Y después acá surge la necesidad de discutir con estos señores en el día a día. ¿Por qué? Porque no solo somos mujeres o somos jóvenes, que ahí tenemos ese doble factor que les sigue molestando, sino que también tenemos otra perspectiva, que no es la perspectiva mainstream de los temas de economía, de los temas de política, de los temas judiciales. Nosotros no vamos a estar analizando la distancia de centímetros que tenía el arma que le podía disparar o no a Cristina. Nosotros íbamos a analizar ¿qué le hubiese pasado si le hubiesen pegado un tiro a Cristina? Porque tenemos una perspectiva mucho más amplia, porque entendemos esas cuestiones que, como bien decía Nat y como decía Fabi, nosotros ya la veníamos venir, ¿no? Y eso no es casualidad, y estamos en los medios y lo advertíamos y lo comentábamos, esa necesidad de organizarnos, de cuidar a Cristina, la referente más grande que hoy tenemos. Pero nadie lo vio, nadie lo escuchó, ¿no? Porque, es más, si ustedes hacían zapping en el momento exacto en que pasó ese jueves por la noche, todos los programas eran hombres comentando qué le había pasado a Cristina, qué le podría haber llegado a pasar a Cristina, una mujer, insisto, la referente más grande que hoy tenemos. Y ahí hay una cuestión central, digo, no había ninguna mujer en el horario central comentando qué estaba pasando, ¿no? Ahí tenemos ese recorte de la realidad y también de las prioridades que se dan en ese recorte de la realidad. Y después también emerge esta situación de la desvalorización de las mujeres cuando llegamos a ese rol, ¿no? A esos espacios. Porque, como decía, ya es difícil llegar. Cuando estamos ahí, cobramos menos, estamos menos minutos al aire, los horarios centrales no son nuestros, están ocupados por ellos. Y acá está esta principal cuestión que tiene que ver con la brecha salarial, ¿no? La cuestión de que hoy exista una brecha salarial del 30%, sobre todo, como decían bien las compañeras, en los medios esa situación es
muchas veces peor, es romantizar y naturalizar el pluriempleo, porque ninguna puede vivir únicamente de trabajar en una radio o en un noticiero. Deben ser muy pocos los casos, cuasi marginales, me imagino. Y los compañeros sí pueden, porque los ven a la noche, después se van a su casa y terminan el noticiero, ¿no? Y acá hay una cuestión que es esa practicidad que se tiene en el ámbito mediático y en el rol que ocupan los varones. Y principalmente, digo, cuando uno ve los indicadores del mercado de trabajo y cómo este mercado de trabajo se distribuye y que hoy, bueno, se celebra que hay un 7% de desocupación, que también vale la pena decir que está traccionado principalmente por el mercado informal, cuando uno va y desglosa el dato, ve que de ese 7%, 56% son mujeres. Es decir, hay una desocupación mucho más grande de las mujeres. Y cuando uno va y ve lo que pasa dentro del universo del trabajo informal, ese trabajo informal que no goza de negociaciones paritarias, que no está contenido bajo convenios colectivos de trabajo, también está ocupado en gran parte por mujeres. Entonces, acá hay una pregunta que nos tenemos que hacer que tiene que ver con qué rol tenemos las mujeres en los medios, en el mercado de trabajo, y a partir de todas estas discusiones que hemos dado las feministas de la organización y de la participación y la ocupación de esos lugares, todavía falta un montón, porque los indicadores lo dicen, la realidad que vivimos todos los días lo dicen, y surge esta emergencia de dar esa batalla y de construir estos espacios y decir, bueno, acá estamos nosotras, y si necesitan un puesto de laburo, como bien decía la compañera, tómennos a nosotras, ¿no? Y también romper con ese estigma, principalmente, bueno, que yo lo sufro en el día a día, que tiene que ver con la cuestión etaria, ¿no? Porque no solo ocupan esos lugares los varones, sino los varones entrados en edad, o sea, un rango etario del 50, 60 años está ocupado por esos varones. Entonces, cuando nosotras vamos siendo jóvenes, también la presión es mucho mayor. Y ahí es esa pelea cotidiana que damos en el día a día, que parece que todo el tiempo estamos teniendo que mostrar que sabemos más que otro, que estudiamos, que tenemos un título universitario, que fuimos a la facultad, como ninguno de mis compañeros sacó el título universitario, no creo que tampoco muchos lo tengan. Entonces, uno tiene que estar todo el tiempo ahí mostrando que sabe, para no ser menos, ¿no? Para no ser de alguna forma opacada por ese brillo de información y ese monopolio de información, ¿no? Porque ahí hay una cuestión también que es importante, ¿no? Que quiénes son los que se comunican con los políticos, los diputados, los jueces, los senadores. Digo, son ellos, porque tienen el WhatsApp y le responden al toque. Vaya alguna de nosotras a mandarle un mensaje a un juez a ver si nos responde al toque. Como delincuentes. Sí. ¿No? Hola, viva. Bueno, y si nos... sí. Sí. Y si nosotros le escribimos y le pedimos información a alguien, bueno, es un intercambio de mercancías. O sea, se lee desde esa óptica, ¿no? Nunca va a ser un laburo genuino que, como cualquier otro periodista, te hago una consulta porque quiero confirmar si efectivamente este dato es cierto. Bueno, ahí se construye todo ese paradigma del monopolio de la información y de ese pacto de caballeros que sigue quedando entre unos pocos, y todavía es muy difícil intervenir sobre todo esto, ¿no? Teniendo en cuenta que en los horarios centrales están ocupados por varones, las discusiones centrales radiales y de noticieros hoy en día, incluso en la prensa gráfica, son dadas por los varones. Entonces, insisto, ¿no? Una vez más, esa necesidad de discutir una vez que llegamos los temas que vamos a tener, que nosotros también podemos hablar de política, que podemos hablar de economía, que podemos hacer la columna de judiciales y contar efectivamente para los oyentes y las personas que escuchan la radio o que escuchan los programas de televisión o que leen el diario lo que está sucediendo, ¿no? Es esa posibilidad de contar la realidad desde nuestra perspectiva, y es una perspectiva de género, esencialmente es una perspectiva de género, porque tenemos esa posibilidad de ampliar nuestra visión y de no solo hacer ese recorte de la realidad descriptivo de lo que sucedió, ¿no? Y eso yo creo que es lo que nos genera el valor agregado a las mujeres y a las compañeras y a las disidencias y a las feministas que laburamos en los medios, en el día a día, y la necesidad de seguir dando esa discusión porque no se termina acá, todavía falta mucho y por eso es importante construir estos espacios
que ya, como bien decía al inicio, ellos los tienen y entonces ahí tenemos que intervenirlos. Y en estas invitaciones de los periodistas a discutir con otros periodistas la realidad, nosotros nos quedamos afuera. Entonces, yo creo que la contrapartida y nuestro deber es empezar a construir espacios paralelos que también discutan la realidad, pero con la perspectiva de género y con nosotras adentro, porque creo que ningún debate público, ningún debate político se puede dar sin nosotras. Hoy en día tenemos que ser las protagonistas y esas cuestiones que están sucediendo tienen que ser contadas por nosotras. Gracias. Bueno, ella, nunca es nuestro momento, ¿vieron? Porque cuando sos muy joven, después empezás a ser vieja. ¿No? Siempre la cuestión etaria, ellos cuando son entrados en edad, son modelos de Bolivia, ¿viste? Nosotras, no sé, de pañales de adultos. Bueno, voy a presentar a la dueña de casa también, la secretaria general Carla Gauden, si estoy diciendo bien. Bueno, muchísimas gracias en serio por prestarnos la casa. Y una cosa más antes, es fundamental la organización gremial para hablar de un feminismo anticolonial y con el movimiento obrero organizado. Genial. Bueno, primero y principal, nada, el orgullo es nuestro de poder estar haciendo este conversatorio. Como dije al principio, me parece que tiene que ser el principio de muchos más encuentros que hagamos. Para nosotros, desde el CIPREVA, desde la FATPREN, es muy importante poder tener todas estas instancias. Y en primer lugar quiero decir algo fundamental que me parece como un buen puntapié para dar esta discusión, y es: si a la mayor referenta, dirigente política de nuestro país, que es Cristina Fernández de Kirchner, sufre violencia política y de género todos los días, ¿qué nos toca a cualquiera de nosotras en cualquier lugar que ocupemos? Lleguemos a donde lleguemos, si hoy en nuestro país la mayor referenta política que existe, y no solo en nuestro país, sino en América Latina y en el mundo, reconocida, 2 veces presidenta, sufre ese hostigamiento, esa persecución, esa violencia sistemática, como también en su momento la sufrieron las madres de Plaza de Mayo. Eran las locas, eran las loquitas que salían a plantear y pelear por sus hijos, hijas desaparecidos, ¿no? Digo, bueno, me parece que desde ahí hay algo que siempre nos toca desarmar, porque le pasa esto a Cristina y tenemos que salir a decir y tenemos que salir a explicar que no era un loquito suelto, que esto es algo que se va dando y que lo que ella vivenció en su cuerpo seguramente ningún hombre pueda vivenciarlo nunca. Y en eso hay una construcción distinta, porque inevitablemente nuestra voz, la voz pública, y digo, la voz de una presidenta, de una referente importante, siempre está en cuestionamiento. ¿Cómo no va a estar en cuestionamiento la voz de una trabajadora de prensa, de una periodista, de una comunicadora, de una dirigenta o de una delegada en su lugar de trabajo? Digo, y eso me parece que va en todos los planos y en todos los aspectos que vivenciamos, porque la desigualdad nos atravesó y nos va a seguir atravesando, porque, como bien dijeron, parte del sostenimiento del patriarcado tiene que ver con el capitalismo, y parte de las cosas que nosotras planteamos también desde las organizaciones sindicales y de cómo nos organizamos tiene que ver con desigualdades de clase y que además están acentuadas en nuestra condición de género. Entonces, desde ahí podemos decir un montón de cosas que realmente todas nuestras compañeras que lo vivencian en carne propia en las empresas, es muy diferente, porque, por ejemplo, tenemos contextos distintos y nosotros representamos a trabajadoras que están en medios autogestivos, comunitarios, populares, tenemos compañeras que están en medios privados y tenemos medios públicos. Tal vez en un contexto con un gobierno nacional y popular, en los medios públicos podemos tener acceso, como lo hemos tenido en este momento, a que compañeras accedan a lugares que antes no accedían, como en la televisión pública hoy hay asistentes de cámara, que nunca antes en la historia había habido asistentes de cámara. Esos eran trabajos masculinizados y que solamente los hacían los varones. Que hoy podamos tener leyes y que podamos hacerlas cumplir también hace a que ciertas condiciones políticas te permitan
avanzar en eso. ¿Qué nos pasa en los medios privados? Y esto pasa en medios privados que representan a intereses políticos y económicos concentrados, y también pasa en medios privados que muchas veces tienen coincidencia ideológica con una línea política más afín, y ahí es la organización entre nosotras y la organización sindical, creo, la que puede llevar a dar estas discusiones. Pero no solo desde el punto de vista, siempre me prendo fuego con esta luz, no sé por qué, pero quiero decir, me parece que es importante porque lo que recién señalaba la compañera, antes, que haya compañeras y jóvenes que hablen de economía, no eran escuchadas. Yo recuerdo la redacción en Telam, en la agencia donde yo trabajo, y en economía casi no teníamos compañeras que hablen de economía, ni hablar en política. O sea, en general, en la radio o en lugares, siempre la producción suele recaer sobre las compañeras. Y otro dato es que muchas veces las mujeres que tienen voz pública en los grandes medios de comunicación no necesariamente tienen una perspectiva de género ni representan la política feminista y lo que nosotras queremos que se transmita. Hay variados ejemplos que son las voces de los prime time y que claramente muchas veces persiguen y no muestran las desigualdades que nosotras atravesamos. Bueno, nosotras estamos para cambiar eso también, para discutir eso. Y me parece que la ley de equidad, y por eso la pelea que ahora encaramos de manera federal, de que se reglamente la ley de equidad, que no es solamente para garantizar la paridad, que seamos 50 y 50, es para que tengamos el mismo acceso, con las mismas condiciones, a determinadas tareas y a determinadas funciones. Y que eso también venga acompañado de determinada perspectiva de género. Y ahí sí entramos a jugar con la organización y con ese debate, con una mirada puesta en que, según los relevamientos que venimos haciendo, no llegamos, si bien ahora subió un poquito más, no llegamos a ser más del 30% en los medios de comunicación, las mujeres. Faltamos en los medios de comunicación. Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que, en general, las que estamos registradas en los medios de comunicación, algunas lo hacemos porque accedimos en algún momento o no tenemos hijos, hijas, hijes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas hoy son jóvenes, están precarizadas. ¿Por qué? Porque también tenemos que discutir las tareas de cuidado. Bueno, dentro de nuestra conformación y de lo que tenemos que discutir es cómo nos organizamos para pelear por esas cosas. Y que no sea la agenda que queda postergada, sino que sea la agenda efectiva que llevemos día a día. Y me parece que, bueno, que es interesante que sigamos planteando esto en todos los lugares que estemos, porque yo veo como que en general se tiende a pensar que cuando alguna compañera llega a algún lugar de mayor visibilidad, todo se hace como mucho más fácil y más sencillo. Y la realidad es que no. La realidad es que muchas de las cosas que fueron diciendo se visualizan. Digo, digamos, a mí me toca convivir, llegué a ser secretaria general por el movimiento que se dio dentro del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y también dentro de las distintas luchas que fuimos llevando adelante, pero me toca convivir con la mayoría de varones, y más en las estructuras sindicales, ni hablar de las centrales obreras. Y hay ahí algo de que nuestra voz pública cuesta. ¿Por qué cuesta tanto conseguir entrevistadas? No porque no haya mujeres que puedan hablar de política, de economía, de cuestiones jurídicas. Es porque también nos cuesta sacar esa voz, porque nos van a juzgar. Porque nuestra voz no es lo mismo. Se puede parar acá cualquiera y decir cualquier cosa y cualquier chabón, lo digo así,
Y nadie lo está escuchando. Cualquier pelotudez. Pero puede decir cualquier pelotudez y no lo va a escuchar. Ahora nosotras llegamos a decir una cosita y pasamos 50 millones de filtros o no estamos lo suficientemente formadas. La meritocracia es solamente para nosotras. Y nosotras no queremos llegar por meritocracia, queremos llegar con una perspectiva distinta, feminista, y que nuestra voz pública sea escuchada de otra manera. Entonces me parece que también el pensar por qué no hay entrevistadas, tomando lo que decía Jime, por qué no hacemos eso. Yo creo que hay compañeras que lo vienen haciendo en algunos medios de comunicación, pero también cuesta por esto, porque nos cuesta hablar. Porque, y claro, por supuesto. Entonces, bueno, me parece que son un montón de cosas que surgen y de las que tenemos que seguir trabajando. Digo, ni hablar, y la estoy mirando, Poli, te estoy mirando ahí, ni hablar cuando una es o decide ser referente o dirigente sindical y las patronales te reprimen, te despiden, te sacan de la conducción como a Silvia Martínez Casina. Bueno, para eso estamos, para eso nos organizamos y tenemos que seguir peleando para que no nos cueste esa voz pública, para que las desigualdades cada vez se acorten más, pero también para tener una perspectiva feminista en los medios de comunicación. Bueno, ahora voy a presentar a mis compañeras, las voy a presentar como un colectivo, que son todas compañeras integrantes de la Secretaría de Género en la corriente de abogados antes y ahora abogados y abogadas laboralistas 7 de julio. Brevemente digo que nos llamamos Corriente 7 de julio porque es el día declarado el Día del Abogado y Abogada Laboralista por la Noche de las Corbatas y la desaparición de varios abogados laboralistas por justamente defender un proyecto nacional y popular y los derechos de los laburantes que hoy están siendo tratados como con privilegio, del mismo modo que tratan a los cupos como privilegio. Y esto lo digo antes de dar la palabra a Lelí, porque cuando hay desigualdades preexistentes, no vale hablar de igualdad formal, son todos iguales, porque hay una desigualdad preexistente que el Estado, a través de la legislación y de las políticas públicas, tiene que compensar e institucionalizar. Ese es el origen del derecho al trabajo y ese es el origen también del por qué se protege de manera particular a la mujer. Bueno, todas mis compañeras son abogadas, laboralistas, muchas de ellas especialistas en género, pero también y fundamentalmente son abogadas de sindicatos. Así que todo lo que ustedes dijeron respecto de los medios, a mí me ha pasado ir a dar cursos a los sindicatos y ¿quién nos va a dar el curso, delegados? Yo. O sea, no estoy para servir el café, yo voy a dar el curso. Bueno, le doy la palabra a Lelí Previñano, también compañera abogada laboralista y asesora sindical. Gracias. Bueno, en este rol, ¿no?, que yo escuchaba y como el hilo común que tenemos todas, ¿no? El hilo común de la lucha permanente por sentirnos partícipes de un lugar. Esto que venimos luchando, digo, yo siempre pienso que hace 70 años no teníamos derecho civil, no teníamos derecho a votar. Y hoy celebro que existan estos espacios donde cada vez exigimos más. Ay, perdón, no estoy acostumbrada a hablar con micrófono, perdón. Yo soy dirigente sindical, además, de un sindicato muy grande, que al igual que la compañera, somos participativas y de armas tomar las mujeres. Y esta es parte de la lucha. Podría hablar de la negociación colectiva, de las herramientas, porque la escuchaba en todas esas ideas que tiene y digo, uy, qué fantástico, porque podemos hacer protocolos, podemos plantear, no sé, cupos, podemos plantear la bolsa de trabajo institucionalizada, podemos un montón de cosas que no necesariamente tiene que ser a nivel cámara, podés ir con alguna empresa, con alguna de afinidad, digo, como para empezar a generar herramientas constructivas. Pero también la próxima paritaria. Pero ¿cómo nos cuesta salir a hablar? Yo soy miembro paritaria también de mi gremio, salir a hablar y plantear, che, ¿viste el convenio 190? ¿Qué tal si fijamos un acuerdo, un mutuo interés? Si te lo firma alguien, te lo firmo. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres tenemos sentadas en las mesas de negociación colectiva del lado empresario? Porque esto que nos pasa a nosotros como trabajadores, ¿pasa del lado empresario también? No hay mujeres representativas en las cámaras empresarias que se sientan a negociar una negociación paritaria donde hay interseccionalidad con los derechos femeninos. ¿Con quién negociamos ley de teletrabajo?
Una ley que vuelve a poner a la mujer de donde hace años tratamos de salir. Pero que a la vez tenemos a las compañeras que quieren quedarse en ese lugar porque tienen las tareas de cuidado. ¿Cómo hacemos con eso si adelante tengo chabones? Y etariamente, de un nivel, ¿no? Los señoros. ¿Cómo podemos nosotras como mujeres sindicales, que gracias a Dios tenemos un cupo y en muchos gremios se aplica y muchas pertenecemos a la mesa de negociación colectiva, no somos muchas tampoco las que participamos efectivamente de una mesa de negociación colectiva, porque eso también hay muchos reclamos para dentro de lo gremial, pero ponele que todo esto se cumple. ¿Con quién me siento a negociar? Y el Estado, principal parte de la negociación colectiva, que tiene que articular y fijar agenda. En el Ministerio de Trabajo, donde circula toda la negociación colectiva, un 8% son mujeres. Esta es nuestra realidad. Es lo que cuentan las compañeras, pero es lo que vivimos todos los días. Y además, no solamente no somos iguales, sino que no nos sentimos iguales. No nos reconocemos iguales porque tenemos que estar mostrando nuestros títulos todo el tiempo a todo el mundo. Y eso es algo que como mujeres deberíamos dejar de hacer. Porque ¿cuándo nos vamos a hacer cargo de todo el contenido que tenemos y que no necesitamos mostrar ningún título para sentarnos en una mesa de negociación? Que no necesitamos mostrar 85 máster, me hago cargo, chicas, yo soy igual, para poder decir, estoy a la altura de ¿quién? De un hombre, que no tiene por ahí, hay estudios que muestran que las mujeres tienen un 40% más de formación respecto al mismo cargo y además ganan un 30% menos. ¿Cuándo nos vamos a hacer cargo de este plus que sí tenemos para poder pelear el plus que no tenemos? Eso me parece que es una lucha ontológica que tenemos las mujeres, ¿no? Me parece que tiene que ver con en dónde nos colocamos en cada momento de la vida y entender que no tenemos que pedir igualdad, tenemos que pedir más derechos porque ya partimos desde un lugar desigual. Por eso la ley nos protege, por eso nos dan el cupo. Bueno, ok. Pero no somos iguales, porque la perspectiva no es igual, porque lo que vemos no es igual. Porque tenemos una formación distinta y hay que reconocerla y valorarla, esta maternidad que nos dan, esta forma de ver las cosas. Y hacernos cargo de eso y plantearlo como una desigualdad necesaria. Necesaria en la visibilidad, en los medios. No es lo mismo que hablen todos hombres a que hable una mujer. Nuestra visión es distinta, nuestro diálogo es distinto y sobre todo nuestra escucha es distinta. Porque sin duda nosotros sí sabemos lo que es escuchar, porque pocas veces pudimos hablar. Así que agradezco este espacio y agradezco que hoy estemos cada vez pidiendo más y más derechos. Las felicito y obviamente las acompañamos en la lucha, que es de todas. Nada de lo que dicen nos es extraño. Todos los días nos pasa esto. Gracias. Chau, vale. ¿Me autopresento? Bueno. Yo quería hablar porque por alguna circunstancia de la naturaleza estoy primera en la franja etaria de este panel y he hecho punta en algunas épocas sobre la presencia de las féminas asesorando sindicatos. Asesoré desde el año 89 el primer sindicato, en un momento en que no era tan común que las mujeres estuviéramos asesorando gremios y encima industriales, con poca presencia femenina que después se fueron incluyendo las mujeres. Pero para que tengan una idea, cuando hacía un mes que estaba en el primer sindicato, el secretario general un día me miró y me dijo, usted es como la caja pan. No sé si recuerdan lo que era la caja pan. Yo era muy joven, 26 años, pesaba 55 kilos. Y entonces lo miré azorada y le pregunté, ¿caja pan? Sí, me dijo, porque usted tiene de todo menos carne. Esto ocurría en el año 89. Hoy celebro con alegría y mucha esperanza que nosotros podamos seguir avanzando en la lucha y en la conquista de nuevos derechos. Creo que hemos hecho un largo camino
que a diferencia del camino que han recorrido los hombres, está poblado de solidaridad, de acompañamiento, de sentimientos, de falta de esa lucha por aparecer y sí una lucha por pertenecer al grupo de las mujeres que tratamos día a día de ocupar lugares. Este tema de que nos tomen examen, en otra época estuve también a cargo de legales de un sindicato, de ese que arregla los autos, donde el consejo directivo, porque funciona como si fuera una federación, estaba constituido por todos los secretarios generales del interior, y cuando me sentaban en la larga mesa de las reuniones semanales, me decían, doctora, ¿qué tiene para decir? Y yo veía unas 14 caras de señores, de señoros sindicalistas que me miraban como diciendo, a ver, ¿qué nos va a decir esta mujer? Me había precedido allí en ese lugar el doctor Cuartango, una eminencia en materia de derecho laboral, y yo estaba allí en representación de quien se había tenido que retirar de legales, que era Mariano Recalde en ese momento, y me había dejado a mí a cargo de legales. Y ahí entendí que, bueno, que los sindicatos son ámbitos patriarcales, androcéntricos, ¿sí?, donde ni siquiera podemos buscar paridad, las mujeres, sino que en esa época pensaba en que tuviéramos igualdad, ¿sí?, igualdad en reconocimiento por lo que somos, por lo que sabemos, sin tener que rendir examen todos los días, ¿sí?, porque la mirada era, bueno, a ver, ¿qué nos va a decir ahora? Y obviamente traían a colación la referencia de quienes me habían precedido en ese lugar, que habían sido doctores, no eran doctora. Creo que a instancias de esta reunión me han sucedido en estos días cosas como predictivas, y se los comentaba antes del inicio de esta charla. Yo asisto a una asociación de docentes universitarios y me habían convocado, o me habían invitado para una reunión internacional para analizar la situación de los trabajadores y trabajadoras científicos en el mundo, o mejor dicho, en Hispanoamérica. Por cuestiones personales no pude concurrir desde el inicio y llegué casi ya entrada la tarde, era una jornada de 8 de la mañana a 8 de la noche, y vi los últimos 3 paneles. Los últimos 3 paneles eran en cada panel 6 hombres. Hubo 10 Zoom en esos 3 paneles, que fue desde las 5 hasta las 8 de la noche, y solamente hubo una mujer en los Zoom, que fue la ministra de Educación cubana, que pudo hablar por Zoom en esa oportunidad. Las 9 personas del primer panel, las 8 del segundo panel, las 7 del tercer panel, más los 9 que habían hablado por Zoom, eran hombres. Entonces me tomé el trabajo de pedirle a los organizadores que me dieran el proyecto de los paneles. 40 personas hablaron durante el día, de las cuales solamente 6 eran mujeres. Y de las 6 mujeres, 2 eran moderadoras. Solamente 4 pudieron exponer sus ideas. Ayer, como para que yo terminara de envenenarme, concurrí a la reunión de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. ESMATA era la anfitriona de la reunión, que se hace regularmente. Se hacen plenarios cada 2 meses y van los secretarios generales. Como mi secretario general no podía ir a esta reunión, que era de información, me pidió si podía ir. La Confederación está constituida por 24 gremios industriales. ESMATA, ARRINRA, lecheros, papel, fluviales, lo que ustedes se puedan imaginar, cerealeros, aceite. Bueno, en la mesa éramos 20 concurrentes en representación de sindicatos. ¿Cuántas mujeres éramos? 2. La anfitriona, que era la secretaria de Relaciones Institucionales de ESMATA, tenía que estar, y yo, que no tenía nada que ver, porque había ido a suplir a mi secretario general. La pregunta es, ¿los otros 18 gremios no tenían ninguna mujer
para que pudiera hablar de lo que va a ser el proyecto de fomento impositivo e industrial en la Argentina para los próximos 10 años? Parece que no. Igual tengo esperanzas. Celebro que haya hombres en la concurrencia de hoy y celebro que podamos seguir luchando en forma sorora, solidaria y efectiva. Nada más. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a brevemente introducir. Mi nombre es Inés Notar Stefano, soy abogada laboralista. Y como todas las que estamos acá, hoy también estamos haciendo algo que tiene que ver con un poco el descargo de todo lo que nos viene pasando a todas nosotras. Yo voy a introducir dos elementos que todas nosotras lo tenemos presente, pero que me parece que tienen que estar en esta conversación. Esos dos elementos son la conciliación y la doble presencia. La conciliación y la doble presencia no solo como realidades, sino como existencia en la cabeza de los hombres. Las mujeres estamos todo el tiempo en nuestro trabajo remunerado y en nuestro hogar. Esto que no quiero ser reiterativa, pero que después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres entramos al mercado laboral y nuestra entrada al mercado laboral no hizo que se repartan las tareas, no hizo que se repartan las tareas de cuidado, no hizo que se disminuya la jornada laboral, no hizo que se distribuya la jornada laboral, no hizo que se amplíen las jornadas de ocio, las jornadas recreativas, ni las jornadas formativas, sino que tenemos una nueva naturalidad, que no es nueva y que todas nosotras, las que estamos dentro de lo que entendemos el feminismo popular, lo venimos diciendo, sino que esta nueva naturalidad significa que nosotros trabajamos afuera y adentro, ¿sí? Y trabajar afuera y adentro es algo que además nos quita la posibilidad de estar en esos espacios que decía Nati cuando empezó, que no solamente están los espacios de administración, sino los espacios de disposición. Porque muchas veces la disposición se construye en momentos en los que nosotras no podemos estar, en el fulbito, en el asado, y nosotras no estamos en los quinchos. Muchas veces nosotras no estamos en esos espacios porque estamos cuidando. Y hoy yo lo tomo como bastante personal, pero cuidar no es solamente cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas, es cuidar a nuestros adultos mayores que tenemos a cargo, es cuidar la vida doméstica. Y esa vida doméstica sigue estando a cargo de nosotros. Por eso, para introducir algo que tiene que ver con una esperanza positiva, como decía Marta, traigo la reglamentación del artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, una reglamentación que viene a hacer que esta discriminación no sea una discriminación negativa, sino que no protejamos a las mujeres dándoles derechos que las saquen de ese lugar, protejámoslas a las mujeres sabiendo que la desigualdad es estructural. Este artículo que le da derechos laborales, laboraliza los derechos de cuidado a los hombres, los incluye en estos derechos para poder cuidar, ¿sí? Esta reglamentación básicamente lo que dice es que se da la obligación de tener espacios de cuidado en las empresas que tengan 100 o más trabajadores o trabajadoras, y además introduce esto de que no tienen que ser niños que sean sus hijos, tienen que ser niños que estén a su cargo en la jornada laboral. Entonces, celebro eso, celebro que esta reglamentación le haya dejado un espacio a la autonomía colectiva para que los convenios colectivos adopten esto y amplíen este derecho y lo reglamenten. Y bueno, digamos brevemente para terminar, creo que mientras los hombres no alcen su voz para ejercer esos derechos de cuidado, que me parece que es la punta de la desigualdad y la discriminación de las violencias que sufrimos las mujeres seguimos pagando el costo de su silencio. La dictadura cívico-militar la poda el 23 de abril de 1976, además de proscribir todos los derechos colectivos. Y bueno, es una ley que la verdad fue de vanguardia, incluso su autor fue Norberto Centeno, desaparecido y muerto en la noche de las corbatas. Quería decir algo, Vine, con lo que dijiste vos, y es cómo nos cruza a todos en la constitución de subjetividad, las que tenemos hijes y las que no.
cómo tenemos que estar en dos lugares. Y me parece que es esa lógica la que tiene que ir a lo político, porque no implica ni no ser orgánico. Yo siempre digo, yo soy orgánica, no sumisa. Son dos cosas distintas, ¿no? En realidad lo digo, acá se ríe la cola porque lo digo de otra manera que es un poco más soez, pero no lo voy a repetir acá en el conversatorio. Queda para largo. Pero digo, tenemos que ponderar esta cuestión, porque también hay que introducirlo en la forma de construcción política. ¿Cómo se construye política? ¿Midiendo o ponderando? Son dos formas, ¿no? Bueno, le paso el micrófono a quien va a cerrar la jornada, que es Paula Nivas Ibáñez, también abogada, laboralista, especialista en género y una gran asesora sindical y una gran compañera. Bueno, sí. Hace pocos días salió un fallo espectacular dictado en el Tribunal 2 de Trabajo de La Plata, con un voto del doctor Orsini, y muchos de los argumentos son de esta señora. Gracias. Bueno, sí, se escucha. Fue un fallo sobre violencia intrasindical. Lo cuento porque ya que estamos en una asociación sindical, era un caso de violencia ejercida por el secretario adjunto hacia la secretaria general, que era mujer. El juez determinó que había habido violencia en ese lugar, en la asociación sindical. Tramitó en el fuero laboral, no sé si es exactamente un caso de violencia laboral, me parece que es más un caso de violencia intrasindical, y bueno, ese Tribunal de La Plata tomó algunas medidas como para que no tuvieran que seguir compartiendo el mismo espacio y pudieran seguir ejerciendo su mandato sindical. Bueno, para ya terminar, ya estamos casi sobre el final, así que no quiero sacar muchos minutos. Bueno, te quería comentar, Jimena, que esta lista que vos propusiste de mujeres aspirantes a ocupar un lugar en la empresa o en un puesto de trabajo, existe en un rubro que es el transporte público de colectivos, y fue producto de una demanda que hizo una mujer aspirante a ser chofer de colectivo que no conseguía trabajo, que se llama Erika Borda. Es un caso muy conocido, y la justicia lo que determinó es que esas 3 empresas que habían sido demandadas por ella y que eran de la zona donde ella vivía, en sus próximas contrataciones la tenían que tener en cuenta para contratarla, y además pidió al Ministerio de Trabajo que creara un registro de mujeres aspirantes a ser chofer de colectivo, que creo que no hay tantas anotadas, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? Pero en ese momento Erika Borda consiguió trabajo. Yo quería hacer un poco también un paralelismo con la abogacía, así como hablamos del periodismo, porque la abogacía definitivamente no nació feminista, lo mismo que el derecho tampoco nació feminista, sino que ha nacido y ha sido creado a la medida del hombre blanco, heterosexual, y con mucha lucha hemos conseguido ir revirtiendo esas normas que cristalizaron desigualdades entre varones y mujeres, como por ejemplo en el Código Civil, por el cual no podíamos firmar contratos. Y bueno, en el ejercicio de la profesión creo que también hemos encontrado dificultades, las que litigamos. Coincido en que ser joven y mujer no son buenos factores, por ejemplo, para presentarse ante un juzgado o en una audiencia. Esto lo hemos hablado entre las compañeras varias veces. Me acuerdo que hace mucho tiempo la parte contraria, en un juicio en el que yo, digamos, accioné, acompañó una constancia de quit mía, como para probar lo joven e inexperta que yo podía ser, como para demandarlo a él, porque no fue el abogado el que lo acompañó, sino el mismo demandado. Y bueno, también quería contar, hablando del ejercicio de la abogacía, hace unos años hubo un fallo de un juez laboral, que ahora es camarista laboral, en el cual, luego de vertir calificaciones peyorativas hacia la abogada de ese expediente, que era la abogada de la parte trabajadora, le reguló honorarios a esa abogada en la suma de $1. Sí,
Bueno, este juez por supuesto que sigue ejerciendo funciones. También fue denunciado en el Consejo de la Magistratura, no prosperó. Sudera, Alejandro Sudera. Bueno, o sea que ese tipo de experiencias tenemos que vivir cuando ejercemos la profesión, haciéndonos camino como podemos. También encontramos el techo de cristal en las asociaciones de abogados. Por ejemplo, la Asociación de Abogados de Buenos Aires creo que fue de avanzada. En el 99 ya tenía una presidenta mujer y en el 2000 Nelly Mingersky, que era la presidenta, me podrán corregir acá las integrantes de la ABA, consiguió que se modificara el estatuto para que al menos el 30% de la comisión directiva tuvieran que ser mujeres. Eso ya fue allá por el año 2000. La FACA, que es la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a todos los colegios de abogados, en el 2011 rechazaron de cuajo la modificación del estatuto. Lo que recién se consiguió fue en el 2019, la paridad en la comisión directiva, o sea, hace pocos años. Yo creo que las abogadas, el colectivo de abogadas, vamos teniendo conquistas. Ahora va a haber elecciones en el Consejo de la Magistratura en octubre y las integrantes de las listas, al menos vamos a encontrar 2 mujeres, es decir, va a haber paridad en las listas y también paridad en la integración de ese organismo que es tan importante para el Poder Judicial porque es el que selecciona a los jueces y los remueve. Así que, bueno, nada, creo que algunas cosas hemos conseguido, las contraarremetidas son muy fuertes, por eso mismo no hay que dejar de luchar. Bueno, nada. Bueno, nada, me cuesta pensar en cerrar porque me parece que hay muchas cosas abiertas que deja este conversatorio, muchas para trabajar de conjunto. Me parece que está claro que esto es para discutir, digamos, lugares en nuestra sociedad que sean igualitarios, con una perspectiva diferente, feminista, donde también nuestros compañeros y los varones en particular adopten otra posición en los lugares que les toca ocupar. Y me parece que eso también, y que no es que nosotras tenemos que ser las que estemos ejerciendo un rol maternal, de docencia, sino que tiene que ver con también tomar un rol activo por parte de los varones sobre cómo cambiamos los lugares de trabajo, las organizaciones, los espacios en los que habitamos para que esas cosas se modifiquen. En la actividad política, los horarios posiblemente están adaptados a no contemplar lo que bien decía Inés, de lo que implica para nosotras nuestra vida cotidiana de trabajo y de trabajo también no remunerado y demás. Pero bueno, me parece que hay muchas cosas para discutir, que nosotras mismas también tenemos que ir erradicando ciertos discursos que a veces tenemos de decir, uy, tal, qué grande, qué cuadro político, digo, yo hace poco lo dije, cómo se le ha dicho tanto que Néstor Kirchner era un gran estratega y un gran cuadro político, y hoy vemos que Cristina ha ido mucho más allá, ha sido mucho más profunda en sus políticas y es, de alguna manera, más estigmatizada, más perseguida. Bueno, ni hablar con que la persecución política que se está dando y también judicial es sobre una mujer, así que ni hablar que estamos mucho más desprotegidas en ese aspecto también las mujeres y las disidencias, bueno, ni hablar, ¿no? Por mi parte eso, pasarle a Nati así. No, brevemente decir, hay muchos compañeros, yo acá los compañeros varones que veo, muchos los conozco, son amigos, son compañeros de militancia, y cosas que hablábamos con Jime y con Fabi. A veces es simplemente salir de ese lugar,
y poder decir, yo una foto en donde es una gráfica y son 5 varones y una mujer sentada, no va, ¿no? Por ejemplo. O poder verbalizarlo y decirlo desde ese lugar de varón, que va a ser muy valioso. Yo por mi parte les digo a los compañeros que no tengan miedo, sabemos que lo tienen, no los condenamos, estamos todos cruzados por el discurso patriarcal, y digo a los compañeros en los que están de este lado, ¿no? Creen en un proyecto nacional y popular, porque tenemos un faro muy grande, que son las madres y las abuelas, que no tuvieron miedo para reclamar lo más importante, que eran sus hijos. Bueno, ahora tenemos